corazones, para que podamos estar transformando para digan de que acompañarnos más a la mano de Jesús. Vamos a la primera alabanza, se llama Dios que adoramos. principio y
Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento, porque sentimos tu presencia. Tú permites que nosotros podamos percibirte a ti, Señor, y esto es ya gran bendición para nosotros. Pero pedimos que tengamos una comunión total y que seamos uno solo contigo, Señor, que tu Espíritu esté derramando tu poder y que a través de la luz del Espíritu, Señor, podamos oír tu voz, entender tu palabra y no solamente, Señor, entender, sino también obedecer, Señor. Señor, hoy estamos aquí para adorarte, Señor, y adoramos y te oramos, Señor, para que tú escuches nuestras plegarias, para que tú recibas nuestra dedicación, Señor. Pero vemos también, Señor, muchos lugares vacíos, hermanos que hoy no están con nosotros, Señor. No sabemos en qué lugares estarán, pero pedimos, Señor, que tú estés también acompañando, bendeciendo, para que no esté en el lugar del pecado, sino que esté en el lugar de tu gracia, Señor. Señor, bendice a esta congregación, a este culto, para que, Señor, de nuevo podamos, Señor, resurgir y seamos un grupo que tengamos poder para servirte, Señor, para tu reino. Señor, queremos escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro espíritu, y que este siervo sea solamente tu instrumento, Señor. Háblanos y que te escuchemos, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. El libro del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 42. A partir del versículo 6 hasta el 21. Vamos a leer de un versículo. Yo un versículo, ustedes otro versículo. Comienzo a leer. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no lo conocía. Y le habló ásperamente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los suyos que había venido cerca de ellos y le dijo: espías sois por ver lo descubierto del país a Israel. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlos descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: los siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra, de Canaán. Y aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro nos parece. Y José le dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis robados. Vino Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, dice Faraón que sois espías. Entonces los puso junto de la cárcel por 3 días. Y el tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestros hermanos, pues vimos la angustia de su alma
como nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Amén. Es la historia famosa de cuando los hermanos de José vinieron a hacer la compra al faraón, porque el mundo estaba bajo la hambruna, sequía, no había grano para comer, entonces también ellos vinieron a comprar. Y José enseguida reconoció que eran sus hermanos y en vez de atender bien, le ponen en aprieto. Comienza a buscar lado para poder apresar. Y es la historia que nosotros estamos viendo. En el 1860 en los Estados Unidos nace en una familia afroamericana que eran esclavos en esa época. Nace un nene y este nene muere en 1940 a los 79 años. Y cuando él murió, todo el país lloraron por su pérdida. Nació como esclavo, pero cuando él murió, todo el país, con respeto, con tristeza, participaron en la tristeza de su partida. Su nombre era George Washington Carver. Tenía el nombre del primer presidente de los Estados Unidos. Su apellido es Carver. Carver es un apellido famoso en los Estados Unidos. Conocido como el doctor de maní y de batata. Maní y de batata. Le voy a comentar cuál es la historia. En esa época, la economía del mundo giraba basado en la producción de algodón. Usted sabe que algodón producía en Estados Unidos, en Norteamérica, la parte sur de la región, exportaba a Inglaterra, en Manchester, en esos lugares, hacían tejido y vendía a India. Y era base de la economía. Y nosotros sabemos en un momento dado, Inglaterra, Gran Bretaña, era un imperio que nunca se dice no perdía el sol. O sea que estaba en toda parte del mundo, un imperio poderoso y grande. Pero resulta que el algodón, no sé si conoce un poco el tema de cultivo de algodón. Algodón consume mucho la tierra. Cuando una vez plantada, se tiene que descansar la tierra. Y tiene que abonar y luego tiene que plantar. Pero en esa época la gente, como que era su fuente de ingreso, entonces ellos abusaban y todo el mundo plantaba algodón. Algodón era prácticamente todo el sur de Estados Unidos, como hoy soja, todo algodón. Y así consumía la tierra hasta que la tierra ya no daba más los productos necesarios, ya estaba muy mal. Y además el picudo de algodón, ustedes saben que cuando planta mucho año hay picudo y comienza a ser cada día más fuerte y ya se vuelve incontrolable. Entonces quedó el sur, el completo sur, sin posibilidad de volver a cultivar, porque prácticamente era monocultivo. Ustedes saben que en la agricultura se tiene que cambiar. Pero es algodón y con esclavos, algodón esclavo. Y así se amasaron grandes fortunas. No sé si algunos de ustedes vieron la película, ¿cómo se llama esta película? Era una historia basada en la historia de aquella época dorada del sur de Estados Unidos. Lo que el viento se llevó. ¿Vieron? Acá el hermano Bernabé seguramente vio de nuestra época. Ganador de 7, 8 Óscares. Bueno, y ahora resulta que ¿qué hace el Estados Unidos? ¿Qué hace toda la parte de la región sur tan rica de Estados Unidos? Ahora quedó sin poder producir nada. Solamente podía plantar maní. Usted sabe que maní puede plantar entre las arenas, igual crece. Pero maní, el problema de maní es fácil de plantar, pero su mercado no es grande, porque no muchos consumen maní. Entonces Carver, que era esclavo apenas, pero él se dedicó a estudiar sobre el maní y sobre la batata, que es lo que es más fácil de plantar en vez de algodón. Y este joven se dedicó tanto tiempo
y estudió y creó más de 100 productos comestibles de maní, dulce de maní, no sé de qué maní, 100 productos comestibles de maní. Y aparte, más de 200 productos cosméticos y de pinturas, plásticos, hasta inclusive combustible. Entonces, toda la gente podía plantar maní y podía producir porque todo se consumía. Y aparte también levantaba la industria. Y así reavivó la economía de todo el sur. Entonces, todas las gente del sur estaban muy agradecidos a George Carver. Y lo más grande de él, que él, a pesar de que todo él inventó, todos esos productos él inventó, él patentó todo, pero en toda su vida jamás cobró un solo dólar por usar su invento. Las fábricas ganaban millones y millones y él nunca cobró algo por su derecho de invención. Y finalmente a sus 79 años falleció. Y la gente preguntaba: Señor, hoy usted es respetado. Era esclavo, ahora le llama doctor, el gran hombre Carver. En su ciudad natal hay su estatua. Y todo se le recuerda como salvador de la época. Doctor, el doctor no era doctor de universidad, pero por respeto le llamaba doctor Carver. Y él le contesta: mire, yo desde muy chico tuve visión y sueño de Dios. Tuve visión y sueño de Dios. Y en mi vida Dios me hizo cumplir. ¿Y por qué yo cobraría algo por la visión del Señor? Por eso él es un hombre grande. ¿Qué es lo más admirable de este George Carver? Porque inventó muchas cosas, porque era inteligente. Creo que su grandeza está en que nunca se olvidó de su visión, el propósito de su visión. Generalmente cuando nosotros tenemos la visión del Señor, tenemos el sueño, tenemos una meta y parece imposible, y de repente nuestro esfuerzo llegamos a esos lugares altos, lugares poderosos, lugares donde yo ya logré todo para que yo pueda realizar mi visión, y nos cambiamos, transformamos, convertimos en otra persona. ¿Usted conoce a alguna persona así? Creo que uno o dos conocemos. Yo tenía un amigo de infancia que nos íbamos juntos a la iglesia de la escuela dominical. Después se hizo multimillonario. Nosotros desde chicos jugábamos fútbol juntos en el barrio y todo. Y se ganó tanta plata, y un día, bueno, él se mudó a otra ciudad y después de un tiempo nos encontramos. Y yo con alegría: hola fulano, y él así medio, yo pobre no hablo. Y con su vehículo de lujo se sube y se va. Y me quedé así. Hoy hay mucha gente que cuando ocupa el lugar, no solamente con la plata, sino también por el poder. Muchos políticos prometen cosas y cuando está allá arriba se olvidan todo de la gente. La grandeza de Carver, estando allá en el poder, en el lugar alto, en el lugar reconocido, en el lugar del sueño, de la visión, él nunca se olvidó del propósito de la visión. Y por eso él nunca cobró plata para que la gente pueda aprovechar de su invención. Hoy vemos Génesis capítulo 42, que leímos en el versículo 9, dice: entonces se acordó José de los sueños. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. José se acordó de su sueño al ver a sus hermanos que vinieron a comprar grano. Y ahora José ya no era el hermanito, el debilucho que los hermanos mayores podían hacer cualquier cosa. Sus hermanos mayores le vendió como esclavo. Y era la hora de la venganza. Él ya no era preso, ni delincuente, ni tonto, ni con sin fuerza. Era el primer ministro del imperio más poderoso. Él tenía su ejército. Él con una sola palabra
podía matar inclusive a sus hermanos. Llegó realmente donde quería llegar. Ahora él en ese lugar se acordó de su visión, se acordó de su sueño, estando frente a su hermano. Pero lo raro es que él se acordó de su sueño, porque dice que les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ustedes vinieron para espiar, para ver qué es lo que hay acá y de repente sacar algún provecho. Ustedes para eso vinieron. Y José sabía que ellos son sus hermanos, que vinieron nada más para comprar grano. ¿Por qué José tuvo esta actitud? Que es algo muy importante. Porque dice en primer lugar que él se acordó de su sueño, se acordó de su visión. Y cuando vino sus hermanos, en vez de ir a abrazar y dar la bienvenida, pero lo primero hizo, creó problemas. ¿Por qué creó un problema? Evidentemente no era por venganza, porque dice que no se acordó de su sueño. Entonces es difícil de entender. Y en el versículo 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no lo conocía y le habló ásperamente. Era duro. Y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. ¿Por qué José actuó de esa manera, siendo que él se acordó de la visión? El problema era que sus hermanos. ¿Cuál era la visión de José? En primer lugar, es para salvar de las hambres, de la hambruna de la gente. Él iba a salvar a mucha gente del hambre. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza. Él en la riqueza juntó todos los que se podía juntar y ahora estaba vendiendo, estaba salvando a la gente que iba a morir de hambre. Pero la visión que él tuvo no es solamente salvar a la gente, sino que con su hermano formar el pueblo de Dios. Usted sabe que Israel tiene 12 tribus. ¿De dónde viene 12 tribus? ¿Dónde comenzó 12 tribus? José tenía ¿cuántos hermanos? Hoy leímos. Con él junto eran 12. Son 12 tribus. Es decir, la visión que él tenía, no solamente salvar, ser primer ministro y salvar a la gente y además después traer su familia y se quedan viviendo en el mejor lugar de Egipto para ir creciendo como el pueblo, para ser un pueblo grande. Y esa era la visión que él tuvo. Y ahora el problema es que sus hermanos vinieron ahí y ellos todavía no se arrepintieron de su pecado. Ellos todavía no sentían remordimiento de lo que habían hecho con su hermano. Para formar un pueblo se tiene que arrepentir del pecado. Y ahora Dios usa a José para que los otros hermanos se den cuenta cuán malos eran ellos. Versículo 21. Y decía el uno al otro, porque le dice, le crea problema, hay que traer a su hermano menor que está allá con su padre. Porque José le dice: ustedes son espías. Nosotros no somos, nosotros somos 12 hermanos y vinimos a comprar. ¿Y dónde están los otros? El menor está con nuestro padre y el penúltimo no sabemos por qué desapareció. Entonces le dice: vayan y traigan a su hermano menor. Yo le voy a dar el alimento, vayan y traigan al menor. Mientras tanto se va a quedar uno de ustedes como rehenes. Y es un problema dejar a uno de hermano y a buscar, sabemos qué va a pasar. Entonces entre ellos comienzan a hablar. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se dan cuenta que ahora recién, después de mucho tiempo, seguramente nunca iba a hablar de esto, se quedaron todos con la boca cerrada y bien enterrado acá adentro, seguramente se habrá olvidado. Y finalmente dice: hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba,
y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se dan cuenta que los hermanos ahora entendieron que esa dificultad era por su pecado? Pero yo todavía no sabía que era José. Él no sabía que era José. Pero se encontró con un problema, que ellos tenían que ir hasta su casa, traer al hermano menor, porque el hermano menor, Benjamín, es el hermano de madre y padre de José. Y ellos no sabían que era José que estaba ahí enfrente como primer ministro, ni jamás pensó que era, pero sí que le iba a liberar si le trae a su hermano menor. Ahora le van a dar los alimentos. Se van a poder ir, pero uno de ustedes se va a quedar conmigo preso. Y se tiene que ir a traer. Era una dificultad, un problema. Pero nosotros podríamos, qué sé yo, pensar, si no tenemos pecado, podríamos pensar, Señor, ¿por qué nos crea problemas? Porque si traigo el hermano menor, ¿y por qué algo injusto? Sin embargo, a ellos enseguida se le prendió la lámpara. Por lo que hemos pecado. Hemos pecado. Y aquí nosotros podemos entender muchas enseñanzas del Señor. En primer lugar, de parte de José, nosotros tenemos visión del sueño y de repente el Señor nos pone en el lugar como para realizar nuestro sueño. Estamos en el lugar con el poder y con la capacidad para ejercer esa visión del Señor. Por ejemplo, hoy en este momento estoy predicando al Señor porque el Señor me puso este lugar. Este lugar donde a mí me pone, también Dios me da ciertos poderes. Y muchas veces cuando estamos con un poder y cuando ocupamos un cargo, cuando estamos subiendo algo, nos olvidamos el propósito de la visión. Es una lección que nosotros tenemos que aprender. Señor, queremos crecer, queremos ser más altos, queremos ser más grandes, queremos ser más poderosos, Señor. Y el Señor, bueno, nos da. Y en vez de ser la bendición, crecimiento, estar alto, porque nos ponemos arrogantes y nos olvidamos por qué el Señor le dio. Nunca tenemos que olvidar. Salud, por ejemplo, cuando estamos enfermos, cuando yo me operé de mi rodilla derecha de ligamento cruzado, en la época antes cortaba así y hacía cirugía y se empezaba de aquí hasta los pies y 3 meses así andaba. Y quería tanto andar por ahí cuando soy joven. Y yo con un pie manejaba, en esa época no había caja automática. Y me agarraba de la granja el camioncito y yo de noche ya salía con ese camión, con mi amuleto y manejaba con mi izquierda. Y me di cuenta de lo valioso es tener 2 piernas fuertes. Pero cuando ya tuve 2 piernas fuertes, Señor, cuando tenga piernas fuertes me voy a ir, nunca voy a faltar a la iglesia. Y cuando tuve las piernas bien fuertes, ya comencé a ir a otros lugares, a las fiestas. Así somos nosotros. Y es una enseñanza muy importante, mis queridos hermanos. Cuando oramos al Señor por los que nosotros necesitamos, por lo que el Señor te da una visión para cumplir, el Señor te pone en ese lugar. Cuando estamos subiendo, cuando estamos altos, cuando estamos mejor, cuando el viento está a favor, es el momento que más necesitamos de la fe. No es cuando estamos sufriendo, cuando estamos enfermos, cuando estamos mal, Señor, todo bien, todo bien, Señor. Pero cuando estamos bien, no olvidamos. Y es la enseñanza que nosotros podemos aprender. Y segundo punto es que cuando estamos en el poder, tenemos que ejercitar el poder para cumplir la visión. Porque José supo que sus hermanos, todavía no se arrepentían. Y el Señor utilizó a José para que ellos se den cuenta de su pecado y que confiesen para ser perdonados. Porque así únicamente Dios puede comenzar a levantar el pueblo. Muchas veces nosotros en la iglesia, aquí también nosotros somos una iglesia, de repente juntamos, el Señor quiere como un pueblo, pero hay pecados que tenemos que arrepentir. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ya te enterramos hace mucho tiempo y ya está de allá en el fondo,
de nosotros y ni siquiera damos hora. Pero de repente el Señor te pone en una situación donde ¡pum! Te hace recordar: ah, Señor, este pecado que no he arrepentido. Así como los hermanos en religión, mira, estamos pasando mal porque justamente pecamos. Y a veces nosotros somos instrumento para cumplir esa disciplina del Señor. Y es difícil cumplir ese papel. Da gusto decir cosas buenas, pero da gusto hacer el papel del malo a veces, ¿no? Pero el Señor, cuando te pone como misionario, el Señor cuando te llama, te pone y te da la vara de Él para que nosotros podamos ejecutar. Tenemos que ejecutar conforme a su voluntad siempre. Y ahora el tercer punto: cuando el Señor te prende la lámpara de los pecados que cometiste, o estás cometiendo, o estás ocultando, porque nadie sabe, pero si el Señor te prende la lámpara, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando se da cuenta de que, cuando te das cuenta de que estás pecando? Simplemente arrodillar y pedir perdón. Señor, yo he pecado. Son tres puntos que hoy nosotros vimos. En primer lugar, cuando estamos allá arriba, ya en el lugar de cumplimiento de visión, aquí nuestro hermano David se va de nosotros y vaya a trabajar en otra iglesia y va a estar ahí también ejerciendo su ministerio. No tenemos que olvidar nosotros como ministerio para qué fuimos llamados. Y cuando estás ejerciendo, tenemos que ser diligentes, porque es quien puso a nosotros ahí, mucho Dios. En segundo lugar, cuando estamos ahí, donde nació, cuando esté ahí manejando, teniendo poder en la mano, hay que cumplir la voluntad del Señor. Último, cuando se prende la lámpara del rojo que tengamos que arrepentir. ¿Cuándo hay que arrepentir? ¿Después de una semana? Ahí no tenemos que arrepentir. Son tres lecciones muy importantes que hoy nosotros estamos viendo. Por último, le voy a contar una historia. Cada país hay un hombre muy admirado, sobre todo en la iglesia, en el ámbito de la iglesia. Cuando yo me fui a Corea, cuando estuve en el seminario Chongqing, había un profesor que le llamaba Santo del Chongqing. Y realmente yo le conocí y le doy la razón. Es un hombre admirable, es un hombre, realmente se nota que el Señor está utilizando. En Japón hay un hombre que se llama Kagawa, que es un hombre muy reconocido y la gente le respeta, cristiano, pastor. Pero él era apenas un joven después de la Segunda Guerra Mundial. Cae la bomba atómica en su país y su país queda en ruina y la mayoría de los jóvenes se quedaron sin trabajo. Muchos pasaban hambre. Este joven, como cualquier otro joven, ambulaba por ahí. De repente le encuentra un pastor de una iglesia cualquiera, una iglesia pequeña, y con él conoce a Jesús, acepta a Jesús, decide ser pastor, se va al seminario, se interna en el seminario, porque la mayoría de los seminarios de esa época eran por internación. Se interna ahí y estudia. En 1945 terminó la guerra, entre 50, 55, 60. En esa época, esa parte del mundo había mucha hambre. Y donde hay hambre siempre hay una enfermedad. Siempre hay enfermedad, ¿no? Había tuberculosis. ¿Saben ustedes de tuberculosis? Cuando éramos nosotros chicos, la vacuna tuberculosis era obligatoria a todo el mundo. Porque tuberculosis era una enfermedad que agarraba y mataba a la gente. Y era muy contagioso. Y cuando vos tenés poca alimentación y tu cuerpo es débil, te agarra. Y este joven le agarra tuberculosis y queda mal. Y comenzaba a toser ya con sangre, entonces el seminario le echa
es internación. Él pensaba solamente en forma egoísta y decía, qué poco amor tienen los cristianos. Cristo enseñó amor. ¿Y cómo me echan a mí? ¿Dónde quieren que me vaya? En la iglesia no hay amor de Cristo. Ni siquiera en el seminario no hay amor de Cristo. Él se quedó muy decepcionado, desesperado, desesperanzado. Y se quería matar. ¿Qué voy a hacer ahora en este mundo? Entonces, antes de morir, se fue a buscar al viejo pastor de aquella iglesia pequeña para despedir de él. Y vino, le dijo, yo tengo una decisión que tomé y voy a, antes de tomar esa decisión, que vine para saludarle. El pastor sabía. ¿Y cuál era su decisión? Entonces el pastor le dice, bueno, ya te invito a comer juntos. Y en Japón, en esa época, hoy también muchas familias de japonesas y también la coreana, se sientan en el suelo, en una mesita, así sentados, así comemos juntos. Él también comía juntos, y de repente, entonces, se aplica la sal, la comida. Usted sabe que ahí está lleno de virus. Entonces el pastor no le dice nada, mira lo que hiciste. Y levanta la mesa, se va a la cocina, baja todo, limpia todito, carga de nuevo la comida, hermano, y trae a la mesita como si nada, y comienza a hablar con el joven callado. Y ahí, ¡pum!, le tocó el corazón. Había sido que hay hombre con amor de Cristo. Él encontró una persona. Seguramente ese pastor hizo sin pensar mucho, pero era una persona. Tal vez puede haber sido un pastor que nunca fue tan correcto, era más o menos, era normal, pero en ese momento el Señor utilizó a aquel pastor y le trajo como si nada y le dio de comer. Y entonces se quedó como su ayudante de esa iglesia y trabajó, comenzó a trabajar en la iglesia. El Señor le bendeció y esa iglesia creció tanto. Y él después ya como pastor. Y trabajó tanto por la visión, por la misión, por el ministerio. Y luego él fue llamado como santo de la iglesia japonesa, Kagawa. Mis queridos hermanos, es así. El Señor cuando te llama y te da una misión, el Señor te abre un camino, de repente encontramos tropiezos, pero lo importante es, nosotros no tenemos que olvidar nuestra identidad. Somos llamados del Señor, tenemos cada uno nuestro ministerio. El Señor nos dio el sueño, nos dio la visión, nos dio un propósito, y de repente vamos a llegar a ese lugar, vamos a estar en ese lugar ejerciendo ese ministerio que el Señor nos da. Y cuando estamos ejerciendo, no nos olvidemos que una pequeña acción nuestra puede cambiar la vida de una persona. Y una persona puede ser Kagawa de Argentina. Puede ser alguien importante de aquí en la iglesia de Argentina. Y por eso tenemos que orar y pedir la visión del Señor, y que cuando el Señor nos da la visión, hoy como aprendimos, ¿sabe que el peor castigo de la iglesia antigua de los guerreros? Los guerreros, que ustedes saben que los griegos, los espartas ejercitaban para la pelea, y cuando ellos incumplían algo, su peor castigo era hacer sentar a los dos. Y tenía cada uno un cántaro, más o menos unos cuantos metros, y ahí estaba lleno de agua, y este tenía que ir a cargar al otro cántaro y volver a sentar en su lugar. Aquel que estaba ahí, cuando su cántaro está lleno, levantar de nuevo, cargar al cántaro del otro. Y así sucesivamente, ir, venir. ¿Por qué era castigo eso? ¿Cuál es el mensaje de él? Hacer algo que no sirve para nada. Ese era el peor castigo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hacemos algo para el Señor, estamos cumpliendo para el Señor.
para el reino de Dios, o estamos llevando agua, cargamos, venimos a los hermanos y te vienen de carga y vos le cargas, el otro se levanta, te carga, viene y va, viene y va, que no tiene significado. Finalmente nos envejecemos, morimos, nos ponemos delante del Señor. ¿Qué hiciste? Cargué agua en la carga. Traté de cargar plata en mi bolsillo. Vamos a ver. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos da tu visión, nos da el motivo de vivir. Tú quieres que el reino que levantaste aquí con tu muerte y con tu resurrección, que sigamos en tu reino y también que trabajemos en tu reino. Señor, pedimos estar en ese lugar como José estuvo en ese lugar de ejercer la visión que tú nos das, Señor. Pero también te pedimos, Señor, sabiduría, humildad sobre todo, Señor, para poder cumplir según tu voluntad, Señor. Y también, Señor, si somos usados para tu instrumento, que tengamos la sabiduría para poder guiar a nuestros hermanos que no se arrepientan, que ellos puedan también arrepentir al igual que nosotros y para ser el pueblo tuyo, Señor. Y finalmente, Señor, pedimos todos juntos, Señor, ir caminando, ir paso por paso, Señor, conforme a tu voluntad, porque sabemos que tú tienes plan para nosotros, Señor. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir alabando y vamos a hacer la ofrenda.
gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque recibiste nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Gracias, Señor, también que podemos ofrendar a veces con las cosas materiales, con muchas veces también con nuestras entregas. Señor, recibe nuestro amor y que responda, Señor, todas nuestras oraciones, que a los hermanos presentes y ausentes estén bajo siempre tus bendiciones. Estamos pasando por un momento bastante difícil, Señor. Pedimos más que nunca tu especial intervención para todos los hermanos, que esté siempre bajo tu ala, bajo tu protección, Señor. Señor, gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar con la oración de bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo, sea sobre todos nosotros que estamos aquí inclinando nuestro rostro en señal de obedecimiento por los siglos de los siglos. Amén.